Hola a todos, mi nombre es David Aranzábal. Voy a hacer una pequeña presentación para todos aquellos que no me conozcan. Bienvenidos a FX Street y a este seminario. Quiero dar las gracias de nuevo a Mouth y Vicky, que van a ser las moderadoras de este seminario, y agradecer a FX Street la oportunidad de tenerme aquí y agradecer, por supuesto, a todos vosotros vuestra presencia aquí en este seminario. Espero que sea entretenido. Recordad que podéis realizarme cualquier pregunta en el transcurso de la reunión, y intentaré contestar a todas las preguntas. Si alguna se quedara sin contestar, recordad que podéis mandarme un email y dejaré al final de las presentaciones, perdón, el email para que podáis comunicaros conmigo, y os devolveré la respuesta. Muy bien, vamos al tema de hoy: Candlestick para Forex. Índice. Vamos a ver los siguientes temas a lo largo de esta presentación. ¿Qué es el candlestick o formación de velas? Definición, tipos de señales. Primero, decir que si tenemos algún purista en esta sala sobre candlestick, quizás no esté muy de acuerdo conmigo. No obstante, podemos discutir a lo largo de la sesión o al final de la sesión, porque yo voy a hacer mi propia versión del candlestick, o digamos una versión reducida, o lo que yo interpreto que de verdad funciona en Forex. ¿Es necesario conocer todas las pautas para operar en Forex? Espacios temporales, cómo podemos utilizar la teoría del fractal, doble confirmación, principales pautas a tener en cuenta que funcionen en Forex, y iremos a por un resumen. En este resumen podemos abrir un debate. Me gustaría en este resumen que hiciéramos un debate sobre la experiencia que habéis tenido cada uno de vosotros en Candlestick en Forex, y cuáles han sido las pautas de las que vamos a explicar en este seminario, o de las que tenéis vosotros habitualmente, que os funcionan. Muy bien, ¿qué es el Candlestick? Es una técnica de análisis técnico a incorporar en nuestra batería de herramientas para realizar trading. Quizás haya algún operador que solo utilice candlestick en su toma de decisiones, pero normalmente se realiza conjuntamente con las decisiones de otros operadores, ya sean indicadores o líneas de resistencia. Es decir, es una herramienta más que nos permite tomar decisiones de entrada y salida al mercado. Un poquito como historia, el Forex se desarrolló en Japón desde hace varios siglos, era muy conocido en los mercados de stock de acciones de Japón, y Steve Nielsen hace ya varios años, ahora unos 20 años, incorporó en Occidente las técnicas de candlestick en nuestro análisis chartista occidental. Él realizó su propia traducción y su propia interpretación al inglés, y a partir de ahí se han realizado las diferentes traducciones a las diferentes lenguas. Luego veremos un poquito cómo esto ha ocasionado cierta confusión. Pero lo más importante del candlestick, y en lo que verdaderamente tiene valor, es en su capacidad de lectura de la psicología que subyace en cada jornada. Es decir, en el sentimiento que hay detrás de la operación. Estoy recibiendo alguna pregunta sobre si la presentación estará disponible y estará grabada. Sí, la grabación está siendo grabada por personal de FX Street, y la tendréis disponible pues en, supongo, dos días hábiles más o menos. Por lo tanto, tenemos una forma de evaluar o de interpretar el sentimiento tanto alcista como bajista como de vuelta que subyace detrás de cada sesión, y esto es lo más importante que el candlestick nos puede dar de una forma rápida al operador. Definición de una vela candlestick. Bueno, esta es una definición básica, esencial para todos aquellos que tengáis, que hayáis realizado ya estudios de candlestick. Esto lo sabéis de sobra, pero mi deber es para todos aquellos que vayáis a ver
el estudio de las velas o candlestick por primera vez, el definirlo. El candlestick no es más que una vela en castellano, la cual se forma por un máximo, que podemos ver en este puntito de aquí, una apertura, un cierre y un mínimo. Es decir, en cada barra o vela tenemos definido siempre el valor máximo, el valor mínimo, el valor de apertura y el valor de cierre. Si el valor de cierre es mayor que el valor de apertura, tendremos una vela alcista y por lo tanto coloreada en este ejemplo de color azul, podría ser de color blanco. Y en este ejemplo, como el precio de cierre es menor que el precio de apertura, tenemos una barra bajista, coloreada en el ejemplo de color rojo, pero podría ser de color negro. Es decir, el color utilizado para el candlestick o para los gráficos de velas, como sabéis, se puede personalizar en cada uno de vuestros programas de trading y normalmente suele ser o blanco y azul, perdón, o blanco y negro, azul y verde, etcétera, etcétera. Lo importante es quedarnos con que la parte que engloba la apertura y el cierre es el cuerpo y las zonas que quedan en lo alto y bajo de, del gráfico son las barbas o sombras. Algunos autores prefieren hablar de sombra, la traducción a shadow en inglés, y otros utilizan otra palabra más castellana que sería la barba. Por lo tanto, siempre que me escuchéis decir barba o sombra, es las partes que están por encima y debajo del cuerpo. Y el body, cuerpo, es la parte que engloba la apertura y el cierre. ¿Qué señales nos dan? Bueno, vale, hemos visto que tenemos la formación de candlestick, pero ¿qué es lo que podemos hacer con ellas? Bueno, pues no solamente con una barra, sino con el conjunto de una o dos, tres o n barras, podemos tener pautas que nos dan señales contra la tendencia, porque nos dan pautas de agotamiento o giro en la tendencia, es decir, que cada vez que tengamos una pauta que nos señala contra tendencia, significa que puede haber un giro en la tendencia previa o simplemente que se ha agotado dicha tendencia. El candlestick es otro elemento más del análisis técnico, por lo tanto no hace milagros, es simplemente una indicación de qué es lo que podemos realizar, con un porcentaje de éxito elevado, pero no siempre al 100%. No hay nada que funcione al 100% en los mercados financieros ni en Forex, como vosotros sabéis. Por lo tanto, cuando veamos que tenemos una pauta, que ahora explicaremos más adelante, de agotamiento, tenemos que saber que nos está diciendo que tiene una cierta probabilidad de darse la vuelta, pero que quizás simplemente lo que haga es agotarse y quedarse en rango. Y tendremos pautas de seguir a favor de la tendencia con continuación de la tendencia previa. Este gráfico de aquí es simplemente un ejemplo gráfico de esquemas de candlestick. No tiene ningún valor educativo. Ahora iremos poquito a poco a describirlos uno por uno. ¿Es necesario conocer todas las pautas para operar en Forex? Bueno, vamos a ver que existen varios tipos de líneas de trabajo o líneas de categorías de candlestick, y cada una tiene diferentes tipos de formaciones. Por lo tanto, al final tendremos decenas de formaciones diferentes. Sí que quiero decir o indicar que debido a la traducción de Steve Nielsen al inglés y luego los diferentes autores al castellano, hay cierta, digamos, confusión a la hora de definir la nomenclatura de los grupos o de las diferentes pautas de combinaciones de candlestick, y que no nos tiene que llevar a equivocaciones. Mi visión es simplificar las decenas de formaciones que tenemos en candlestick y agruparlas en unas pautas sencillas que nos pueden dar indicaciones de vuelta o de continuación. Por ello indicaba al principio que si alguien es muy purista en candlestick, quizás me pueda discutir algo en este tema, y está invitado a participar y a discutirlo, ¿vale?
Por lo tanto, debido a que tenemos nomenclatura en castellano, inglés, incluso variaciones, nos lleva a que tengamos bastante confusión a la hora de denominar las diferentes pausas. Y por lo tanto nos lleva a la siguiente premisa. ¿Es necesario conocer todas las pautas realmente para operar en Forex? Bajo mi humilde punto de vista, la respuesta es no. Vamos a ver también cómo, haciendo un zoom en una gráfica inferior en un candlestick, en una formación o en un grupo de formación candlestick, vamos a ver que detrás de ello hay una pauta también de análisis técnico chartista, con lo cual una formación de candlestick puede ser, por ejemplo, en 60 minutos, puede ser sustituida haciendo zoom y yendo a las gráficas de 5 minutos o 1 minuto por una definición chartista con patrones típicos como pueden ser formación 1-2-3 o divergencia MACD o rotura de la línea de tendencia, etcétera. Y veamos, esto es muy interesante y vamos a verlo con un ejemplo para ver qué hay detrás de todo esto. Muchas veces el análisis técnico es muy conceptual, pero vamos a ser un poquito prácticos con un ejemplo divertido y vamos a ver qué es lo que hay detrás de dicha formación. Vale, nomenclatura, como hemos comentado antes, puede ser confusa y es un lío. Doji, de lápida, de onda alta, dragonfly, peonza, caracasa, martillo, martillo invertido, hombre colgado, arami, arami cross bajista, estrella fugaz, vespertina, bebé abandonado alcista, tres cuervos negros. Y os invito, si queréis, a que describáis cuáles son otros nombres que conozcáis, ya sea en inglés o en castellano, y que los introduzcáis ahora en la casilla vuestra del chat para incorporarlo a esta nomenclatura, ¿no? Simplemente comentar que no es necesario saber todos estos nombres, que pueden ser confusos, y vamos a quedarnos con unos patrones sencillos para reducir el análisis. Belt Hall, muy bien, y seguro que si participáis un poquito más tendremos muchísimas más pautas. Se me ocurre ahora triple estrella alcista, hay también las presas cuando tenemos dos puntos que están haciendo doble suelo o doble techo, línea de avance, conjunción bajista, bueno, montones de triple strike, blancas alineadas, es decir, paloma mensajera, tenemos tweezer stops, que son las tijeras, muy bien, top y bottom, depende cuando sea, si es en una pauta alcista o bajista, la tweezer, las tijeras es un patrón muy bueno. Dark cloud cover, muy bien, los tres soldados blancos, porque hemos visto los hemos visto negros, pero pueden ser blancos también, en vez de cuervos los soldados blancos. Es decir, tenemos montonazos de el engulfing pattern, eso es, que es una traducción en inglés al arami, luego iremos viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos montones de patrones y bajo mi punto de vista no es necesario saberlos ni recordar el nombre, sino simplemente tener unos patrones gráficos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Funcionan en todos los espacios temporales? El mercado, gracias a su formación fractal, nos hace la ilusión, bueno, no la ilusión, sino la certeza de que el candlestick va a funcionar sin ningún tipo de duda en gráficos mensuales, semanales, diarios, gráficos de 4 horas, de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos e incluso de 1 minuto. Hay que hacer una puntualización. No podemos esperar que una formación que se ha realizado en un gráfico de 1 minuto, es decir, por ejemplo, que nos dé un gráfico de vueltas, una pauta de vuelta, vaya a durar 6 horas. Es decir, si estamos en una gráfica de 1 minuto y tenemos una formación que nos está dando una pauta de vuelta, pues sabremos que durará X barras, pocas barras. Por lo tanto, van a ser pocos minutos. Sin embargo, en gráficos de 1 hora, pues el alcance será de varias horas. Pero el alcance técnico y funcional es igual. Funciona en todos
por igual. Funcionará mejor en gráficos de 5 minutos y de 1 minuto cuando hay momentum, es decir, cuando tenemos volatilidad. Porque si tenemos poca volatilidad, habrá mucho ruido, mucho rango y en formación de 5 minutos y 1 minuto, como están comentando en alguno de los comentarios del chat, habrá muchos doji, o sea, muchas barritas que prácticamente ahora vamos a ver lo que es un doji, lo adelanto ya, que el precio de apertura y de cierre es prácticamente el mismo, con lo cual hay poca definición. Vamos a ver un ejemplo de formación fractal o cómo una formación de candlestick en un gráfico superior puede ser sustituido por una formación chartista en un gráfico inferior, lo cual nos hace llegar a la conclusión de que incluso el análisis candlestick puede ser sustituido o simplemente no es necesario realizarlo si vamos a una carta inferior y vemos cuál está siendo la acción del precio. Al final será nuestra decisión personal si utilizarlo siguiendo en el mismo espacio temporal, por ejemplo, si estamos haciendo trading en 60 minutos, seguir en 60 minutos, o si estamos haciendo trading en gráficos de un día, pero saber que si hacemos zoom y nos metemos en gráficos inferiores, vamos a tener la misma representación del sentimiento del precio en gráficos inferiores. Vayamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí tenemos la gráfica del euro-dólar en gráficos de 60 minutos y estamos viendo varios ejemplos de formación candlestick que nos dan señales de vuelta. No vamos a darle importancia ahora ni a esta primera figura, ni a esta segunda, ni a esta cuarta, solamente a la tercera, en la cual hemos tenido un rally alcista y tenemos una figura que nos marca consolidación o vuelta. Por lo tanto, una vez que estamos en esta figura de consolidación o vuelta, podríamos ver y hacer zoom en gráficos de 1 minuto para ver cómo puede ser sustituida en gráficos chartistas. En el caso concreto vamos a mirarlo ahora de 1 minuto. Todo este encuadre que tengo en un cuadradito estamos recordar en gráficos de 1 minuto, antes estábamos en 60 minutos. Pues más o menos este conjunto de barras son las 60 barras o 100, bueno, gráficos de 1 minuto, es decir, para no liarlo, es el mismo espacio temporal que teníamos desde la hora de inicio hasta la hora final en la formación de barras anterior. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues que si en el gráfico de 60 minutos estábamos encontrando una figura candlestick que nos estaba diciendo vuelta, hacemos zoom a gráficos de 1 minuto y lo veríamos también en gráficos de 5 minutos, que el precio ha hecho una formación 1, 2, 3 que ha quedado confirmada y el precio se ha dado la vuelta. Antes he tenido un comentario de Julio que cuál es el patrón 1, 2, 3. Este es el patrón 1, 2, 3. Aunque no tenga que ver con el candlestick, lo saco ahora a referencia porque está en este ejemplo. Un patrón 1, 2, 3 es aquel en el cual después de una tendencia alcista, en este caso, se crea un máximo, vamos a denominarle con el número 1, el precio retrocede como lo hace siempre en un ciclo y el swing inferior que realiza se le denomina punto número 2 y el precio es incapaz de realizar nuevos máximos y empieza a darse la vuelta y formando un swing, formando el punto número 2, el número 3. Por lo tanto, a esta formación se le llama 1, 2, 3 y nos indica una debilidad del precio en conseguir nuevos máximos, lo cual, sí, algo como un ABC, es parecido a la formación ABC, ¿vale? Por lo tanto, una vez que hemos tenido esta formación 1, 2, 3 o ABC y ha sido confirmada, tenemos ciertas probabilidades o indicaciones, incluso tenemos aquí una rotura de la línea de tendencia ascendente, tenemos ciertas probabilidades de que el precio vuelva y que nos marque que la anterior tendencia alcista ha sido rota o violada.
Aprovecho para decir, aunque no tenga nada que ver, que cuando tenemos una formación alcista y nos marca una formación ABC o 1, 2, 3, cuando está muy bien definida, a veces nos da también una formación hombro-cabeza-hombro. En este caso podéis ver que este sería el hombro, la cabeza del hombro, y que ha sido confirmada con la rotura de la línea directriz que une los puntos de, digamos, sus vértices o swings inferiores. ¿Vale? Simplemente por dar mayor información. Orlando es un doble techo. No es un doble techo. El doble techo también, el doble techo tocaría el punto número 1. Llegaría al nivel de punto número 1. Pif más, pif menos, pero llegaría a dar el mismo máximo. Aquí no. Aquí ha tenido debilidad y no ha llegado incluso a el nivel del precio número 1. Julio, la confirmación estará dada cuando el precio baje por debajo de 2, efectivamente. Depende de lo agresivo que seamos, quizás podamos entrar en otro punto anterior en cuanto nos demos cuenta que está creando una formación 1, 2, 3, pero técnicamente quedará definido cuando el precio ha roto el nivel número 2. Por lo tanto, volviendo al ejemplo anterior, vemos que una formación de candlestick nos da una pauta haciendo zoom de figura de consolidación. En este caso, figura ABC o 1, 2, 3, incluso hombro, cabeza, hombro, rotura de la línea de tendencia. Podemos ver que hasta cruce de medias. Es decir, de ahí la definición de fractal o como una gráfica de... Y bueno, aquí no lo tengo en el ejemplo, pero si hiciéramos zoom en cada una de estas formaciones, en este caso de Arami, etcétera, etcétera, tendríamos siempre que podemos relacionar una formación de candlestick al hacer zoom con una relación, chartista. Muy bien. En Nukakmaku, luego vamos, porque vamos a ver las definiciones de chartistas de candlestick una por una, y luego vamos al ejemplo de candlestick. No quiero adelantar ahora formaciones, ¿vale? Vamos a ver, test. ¿Puedes indicarme exactamente qué vela de 1 hora corresponde el cuadro de abajo? Vamos a ver. Vamos de nuevo. Esto es la zona comprendida, porque en realidad el candlestick es sobre todo esta formación alcista y esta bajista que envuelve al precio, y sería pues exactamente esta formación. Vamos a ver, para hacerlo exacto tendríamos que ir a la gráfica de 60 minutos, ver exactamente cuál es y definirlo punto por punto. Posiblemente la vela alcista que vemos, vamos de nuevo atrás, posiblemente la vela alcista empiece desde el inicio del rally, vamos de nuevo a gráficos de un minuto, o sea aquí, y la vela bajista, voy a hacer de nuevo zoom hacia atrás, sea el final del rally descendente. Voy a ir de nuevo y hacer zoom hacia adelante, sea el final del rally descendente o sea más o menos esta barra. Si he encuadrado justo esta formación y no todo el encuadre es por claridad formativa, pero porque donde de verdad estamos viendo luego la consolidación es aquí. Pero si somos puristas, iríamos y envolveríamos en un cuadrado toda esta formación. Es decir, un cuadro un poquito más amplio. Entonces estamos hablando de 2 velas, o sea, 120 velas de 1 minuto. Correcto, test. Y si fuéramos a gráficos de 5 minutos, pues en vez de ver 120 velas, pues veríamos 120 entre 5. Correcto. Doble confirmación. 24, muy bien, Pablo. Las figuras de candlestick funcionan mucho mejor si obtenemos confirmación con niveles de soporte, resistencia, niveles de doble cero, figuras chartistas que nos den una doble confirmación y así tendremos doble señal de refuerzo. Es decir, como comentaba anteriormente,
no debemos reducir el candlestick a un sistema de trading por sí mismo, aunque hay operadores que lo realizan. Yo incluso cuando aprendí candlestick por primera vez en el año, no recuerdo si fue 2003 o 2004, desarrollé mi primer sistema automático programándolo, el cual operaba solamente con candlestick. O sea, es decir, diseñé ahora hay incluso software o señales que te ayudan a reconocer las figuras de candlestick. En el año 2003 no había ningún software que te ayudara a reconocer dichas figuras o dichos patrones, y lo tuve que realizar yo de forma manual, con lo cual creé, digamos, los patrones principales. Creo que llegué a reducirlo a 16 o 18 patrones principales que forman agrupando una, dos o tres velas candlestick, y diseñé mi propio sistema de trading. Pero no se debe realizar así bajo mi punto de vista. Quizás hay algún purista que sí, que de hecho Steve Nielsen ha sido un gran defensor del candlestick como única arma para realizar análisis técnico, pero bajo mi punto de vista es mejor acompañarlo de soportes, resistencias principales, niveles doble cero, en el cual sabemos que el precio actúa como un imán, o cualquier otra figura chartista, como puede ser una rotura de línea de tendencia, una divergencia MACD, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nos da una doble confirmación, va a ser siempre mejor que mejor. Alirio no se escucha. Yo creo que el resto de la audiencia me está escuchando bien. Si alguien tiene problemas de audio, por favor, vamos a comprobar que el audio está correcto. ¿Se escucha bien? Muy bien. Alirio, quizás tengas que salir y volver a entrar de nuevo. Perfecto. Muchas gracias por colaborar todos. Muy bien. Principales pautas a tener en cuenta que funcionan en Forex. Bajo mi punto de vista, los patrones que mejor funcionan en Forex son los de pauta de agotamiento o vuelta. Para reducirlos los podremos agrupar en los patrones siguientes. Lo que quiero decir es que los patrones de continuación, bajo mi punto de vista, no funcionan tan bien, al menos en Forex, como los patrones de vuelta. Quizás también es porque mi ojo se ha entrenado a ver más patrones de agotamiento que patrones de continuación. Por lo tanto, estáis invitados, quizás no ahora, pero luego cuando lleguemos al resumen y hagamos una mesa redonda de preguntas o de información, cada uno puede opinar y si ha tenido éxito en el reconocimiento de patrones de continuación en Forex. Bienvenidos sois todos de poder comentarlo. Pero bajo mi punto de vista lo que funciona mejor son las pautas de agotamiento y pautas de vuelta. Vamos a ver un ejemplo de indecisión o consolidación o agotamiento. Siempre que tengamos velas de pequeño tamaño con un cuerpo pequeño, cuerpo, recordar que es la diferencia entre la apertura y el cierre, y varias juntas mejor, nos indican que estamos en una fase de consolidación. Normalmente incluso representan un canal, y dentro de este canal a veces podemos ver hasta subcanales. Alirio, ahora sí lo escucho. Muchas gracias por estar en la sala de nuevo. Y estos canales y subcanales normalmente son de rango estrecho, y muchas veces esta definición incluso se puede ver en la sesión asiática, que se caracteriza por tener un rango menor y con menor volatilidad. Es muy fácil ver en gráficos, por ejemplo, de 60 minutos, que tengamos durante la sesión asiática este tipo de figura. También es típico verlo cuando hemos tenido un gran rally, por ejemplo, de noticias o de cualquier otro motivo que ha provocado gran volatilidad con barras muy grandes, y que al final se queda en una zona en la cual hay consolidación y el precio no va ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo. Vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Aquí vemos en gráficos de 60 minutos cómo la libra esterlina dólar ha tenido durante toda la sesión europea y americana un gran rally descendente. Esta línea vertical es el inicio de la sesión europea. Ha tenido un gran rally descendente que ha durado alrededor de 3, 6, 9, 10, 11 horas.
y luego durante la sesión asiática se ha quedado con poca volatilidad y en rango, formando velas las cuales tienen muy poco volumen o tienen muy poco, el tamaño del cuerpo es pequeñito y que están todas como agrupadas, los cierres son prácticamente en el mismo sitio y ello nos da señal de que el precio está consolidando. Vemos luego que el precio rompió justo un poquito antes de la sesión europea este canal que formó y tenemos también aquí una figura de vuelta, la cual, aprovechando un poquito el ejemplo, la cual nos dio un rally o cambio de sentimiento en la apertura de la sesión europea, que luego en el inicio de la sesión americana, de nuevo, nos dio un cambio de vuelta bastante profundo, seguramente por el tamaño de esta vela tan grande, fue por las noticias. Muy bien. Patrones de vuelta. Pablo, entre máximo y mínimo, ¿cuántos pips? Bueno, de nuevo, a mí me gusta mucho reducir los patrones de candlestick a un grafismo sencillo, es decir, un purista de candlestick o en los libros podréis ver cómo os cambian las definiciones de los tipos de las velas, si os dicen que el tanto por ciento de la parte que queda arriba es mayor, menor. Bajo mi punto de vista, simplemente con reducirlo a que veis visualmente que tenéis una zona con velas las cuales unas más, otras menos, tienen dificultad en salirse de ese rango y que tienen un cuerpo pequeñito, para mí es más que suficiente. Dejemos de darles nombres, dejemos de cuantificar los números de pips, vais a observar que en el candlestick, igual que en el análisis técnico tradicional, las formaciones nunca son exactamente iguales, es más un arte que una ciencia. Y el reconocerlos es también más un arte que una ciencia. Y darles el nombre exacto a cada uno de ellos, bajo mi punto de vista, si a alguien le encanta, pues perfecto, pero bajo mi punto de vista no es necesario. Patrones de vuelta. Son bastante efectivos bajo mi punto de vista y nos marcan una zona donde el precio puede darse la vuelta o por lo menos parar su rally anterior y son solo efectivas si se forman después de una tendencia. Esto sí que es muy importante. Estas figuras de consolidación o vuelta son solamente efectivas si hemos tenido un rally de por lo menos 10 o 12 velas a nuestro favor, o sea que se haya formado un rally, que el precio no esté en rango. Por ejemplo, esta señal o este candlestick que se denomina martillo, en el cual tenemos que el precio de apertura y cierre casi coincide y tenemos una barba o sombra muy alargada, nos marca un sentimiento. ¿Y qué sentimiento es? Pues el sentimiento es que el precio ha ido recorriendo nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, pero aquí ha realizado un mínimo importante y ¡buah!, en una sola barra ha vuelto casi al precio de salida. Esto nos indica que los operadores, después de haber estado vendiendo fuertemente, no han encontrado un precio de cierre significativamente inferior al precio de apertura y el precio ha vuelto a lo largo de la sesión. En la sesión sí que ha marcado un mínimo, pero ha vuelto de una forma muy rápida. Ello nos indica o nos puede indicar, recordar que nada es cierto 100% en Forex, que hay un cambio de sentimiento o de vuelta. Quedará confirmado mejor si tenemos que la siguiente barra es también alcista. No obstante, en Candlestick vamos a encontrar diferentes teorías y habrá operadores que te dirán que en cuanto encuentren una formación de martillo ya podemos entrar largos y habrá otros que te dirán que es necesario tener una figura de confirmación alcista para que la figura tenga su valor. En este caso ya de martillo pasaremos a otra figura con 3 candlesticks que le vamos a ver en la siguiente diapositiva. El mismo ejemplo tenemos, pero a la contra, en el hombre colgado, el cual es también un símbolo que ha habido cierto cambio de sentimiento en la sesión y no ha encontrado posibilidad de realizar, después de esta tendencia alcista, máximos considerables.
test, lo complejo es ver en dónde se detiene el precio, ya que la pauta de vela va a aparecer. Bueno, para que no sé si entendí bien la pregunta, yo interpreto que lo que me estás preguntando es que hay que esperar hasta el final para que la vela tenga confirmación. Es decir, a los 10 minutos, vamos a suponer que esto es un gráfico de 60 minutos. A los 10 minutos podemos tener esta formación y ya decir, uy, ya tenemos martillo, vamos a ponernos largos. No, hay que esperar hasta el cierre de la barra, porque en 10 minutos hemos podido tener un rally bajista y se ha dado la vuelta, pero que aparentemente nos puede dar una señal de ponernos largos, pero no va a ser confirmada hasta que se cierre la vela, porque podría pasar que desde el minuto 10 hasta el minuto 60 el precio de cierre al final sea al mismo nivel que el mínimo o incluso inferior, con lo cual al minuto 60 la barra ha cambiado completamente. No tenemos que adelantar acontecimientos, tenemos que esperar hasta que la barra esté terminada para poder tener una decisión de trading. No sé si, Pablo, esa era tu pregunta, si no, pues volvemos a ella más adelante. Patrones de vuelta. Bueno, aquí tenemos varias que tienen estos nombres que yo he puesto en las figuras. En unos libros las veréis así y en otros las veréis de otra manera. Por lo tanto, para mí no es importante cómo las denominamos, sino cómo las interpretamos en nuestro cerebro. Es decir, no me importa que llaméis a esta figura lucero del alba doji o bebé abandonado alcista o como sea su interpretación en inglés. En este caso, por ejemplo, el envolvente alcista sería un engulfing, que se llama, ¿vale? Es como que envuelve, la gráfica, la barra siguiente envuelve a la anterior. No me importa cómo les llaméis, el caso es que sepáis entrenar la vista y que sepáis o veáis que después de un rally descendente podemos llegar a la conclusión de que si tenemos una figura de vuelta formada por estas tres barras, llamémosla lucero del alba o llamémosla A, es decir, el nombre que vosotros queráis, va a subir de nuevo probablemente el precio, o por lo menos se va a agotar el rally anterior. Y lo mismo con este patrón gráfico. No me importa cómo denominéis a esta formación, si le denomináis un engulfing, que es en inglés, o que denominéis envolvente alcista. No me importa incluso si la barra esta es más pequeña y al final es un arami en vez de un envolvente, no importa. Es decir, el caso es que estamos notando que hay debilidad del precio de conseguir nuevos mínimos. Eso es lo importante. Con lo que os tenéis que quedar es que hay debilidad de sentimiento en conseguir nuevos mínimos. No importa si la figura es un 30% más grande que la anterior, si el cierre ha sido por encima del cierre anterior, si el cierre ha quedado por debajo, con lo cual igual podemos decir que ya es un arami. Es decir, hay combinaciones múltiples y no quiero que os obsesionéis mucho en ello, ¿vale? Pablo, ¿dónde se pone el stop en el mínimo del martillo? Tanto en el martillo del ejemplo anterior como, por ejemplo, en el ejemplo aquí del doji o bebé abandonado alcista, el stop siempre tiene que ser por debajo del mínimo anterior. Recordad lo que hemos hecho antes del zoom. Si nosotros nos fuéramos, hiciéramos zoom, vamos a suponer que estos son 60 minutos, y nos vamos a gráficos de 5, por ejemplo, veremos casi con total seguridad que aquí se ha formado o una divergencia MACD, o una rotura de línea de tendencia, o una figura hombro-cabeza-hombro, o una figura ABC o un 2-3. Y en ese caso siempre sabemos dónde tiene que ir el stop, que es por debajo del pivot o swing anterior. Pues con el candlestick lo mismo, tenemos que poner el stop por debajo. Y lo mismo en este ejemplo. ONIZAC, también informaciones que por sí solas no dicen nada si no están apoyadas en soportes o resistencias o niveles FIBO. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo.
completamente de acuerdo. Como he puesto en la diapositiva anterior, tenemos que, siempre que podamos, encontrar doble confirmación. Es decir, esta es una formación que puede darnos cierta indicación de que o tenemos una figura de vuelta o que tenemos un agotamiento, pero va a ser doblemente confirmada si está en una zona de soporte o resistencia significativa. Y cuanto más fuerte es ese soporte o resistencia, mejor que mejor. RTrader, en el engulfing se toman las mechas o solo consideramos el cuerpo de la segunda vela. Me es indiferente, RTrader. Este es un mensaje que quiero dejar bien claro. Me es indiferente porque en cualquiera de las dos indicaciones te va a dar señal de que hay debilidad. Te va a dar igual que la mecha esté por encima, mecha o sombra por encima de la anterior, o que el cierre esté por encima de la mecha anterior, o que el cierre esté por encima del cierre anterior, en este caso de apertura, bajo mi punto de vista, da igual. Si quieres definir en un examen de candlestick cómo tiene que ser, es otra cosa. Pero para tú operar día a día, no tienes que complicarte tanto en reconocer los patrones. Con tener ciertas similitudes es más que suficiente. RTrader, totalmente de acuerdo, muy bien, no ser tan riguroso, eso es, no ser tan riguroso porque nunca vamos a encontrar la formación 100% como viene en los libros. El trading luego en la vida real es diferente y todo ocurre muy rápido y nunca vamos a tener 2 días el mismo patrón, lo mismo que nunca tenemos la misma figura de hombro, cabeza, hombro y podemos estar días mirando, que se está formando una figura de hombro, cabeza, hombro en gráficos diarios, en el euro, en el libra yen. Pero yo otro te puedo decir, no, que va, otro te puede decir de la onda de Elliot, no, yo creo que estoy en la tercera, no, yo creo que esta es la quinta ya. Es decir, tenemos que tomar decisiones, no importa que a veces nos equivoquemos y en el trading nunca aparece todo al 100%, y como dice Jesús, lo importante es saber visualizar lo que el mercado nos está diciendo. Estoy completamente de acuerdo, Jesús. Muy bien. Otro ejemplo de patrones de vuelta, como veréis son similares, pero bueno, mi obligación es ponerlos. Pero en este caso, en los libros veréis que aquí tenemos, en vez de la figura anterior, simplemente porque en vez de un doji, pues es una figura con una vela un poquito más grande, pues ya le denominan diferente y le llaman Morning Star o estrello de la mañana. Vale, pues muy bien, perfecto. Y en este caso, envolvente alcista, mejor confirmada si tenemos otra barra alcista a continuación del envolvente o del engulfing. Vale, pues perfecto, pero no tenemos que obsesionarnos con ello. Eduardo, los patrones se dan exactamente como se ve en el gráfico o en el real hay otras velas de por medio para ver el patrón de velas. En el real puede pasar cualquier cosa, es decir, aquí se ven muy bonitas, pero en el real podemos ver que vamos a ver siempre, por supuesto, velas antes y velas después que nos pueden confundir. Para empezar, aquí se ve muy bien definido porque tenemos unas marcaciones que nos dan, nos abstraen la tendencia del patrón, pero en los ejemplos reales que ahora vamos a ver no es tan fácil y tenemos un poco que abstraernos e interpretar. Martillo, muy potente en Forex, sobre todo después de relaciones de noticias. Si tenemos un poquito de cuerpo en los libros se le llama martillo. Si no tiene cuerpo, pues se le denomina doji ascendente, es decir, vamos a tener diferente nomenclatura, pero nos da igual. El caso es que siempre que tengamos una figura de este estilo, sabemos que puede ser una indicación, una de dos, o que la tendencia está agotándose, por lo tanto, si estábamos cortos ya es buen momento para cerrar posiciones, o si no estábamos en el mercado, es buen momento para ponernos largos. Recordar, como hemos comentado antes, stop siempre por debajo del swing anterior, en este caso por debajo de las barbas. Aquí este sería el símbolo perfecto de la indefinición absoluta, ¿no? Hemos tenido una apertura, un máximo, un mínimo y al final la apertura y cierre es en el mismo sitio exacto. Esto nos da también que es un doji o estrella que nos da una señal bastante potente, por lo menos de que la fiesta bajista quizás se esté acabando. Quizás sería aventurado decir que la tendencia alcista va a continuar. Tendríamos que esperar quizás una barra para ver si tenemos
un máximo por encima del máximo anterior, o por lo menos una barra ascendente. Ejemplo de figuras de vuelta. Aquí tenemos la libra esterlina en 60 minutos, que nos ha dado una formación. Aquí tenemos, por ejemplo, Onizac y Jesús y Eduardo, que estáis comentando sobre cómo es la definición de las velas. Un ejemplo muy claro. Aquí no podríamos encuadrar ninguna de esta formación en ninguna de las definiciones anteriores, pero sin embargo estamos viendo que el precio ha realizado un mínimo y ha vuelto hasta casi la mitad del tamaño de la vela. Luego hemos tenido aquí una especie de doji, seguido de otra formación también parecida al doji, pero con un cuerpo mayor. Vemos como el precio ya empieza a ser máximo, se ha dado la vuelta, tenemos ya una vela ascendente. Todo este conjunto, llamémosle A, por no empezar a decir que si es un Arami, que si es un tal, que si es una estrella no sé cómo, para nosotros es simplemente una figura que nos está diciendo, atención, puede haber o un agotamiento o una vuelta. Y es suficiente con denominarlo así. Recordar que siempre son más potentes si tenemos una tendencia bien establecida y si están en un soporte significativo. En este caso no se ve, pero aquí teníamos en este ejemplo, creo recordar, o un precio de doble cero o 50. Recordar que en Forex, tanto los precios que terminan en doble cero como los que terminan en 50 son soportes, resistencias significativos, puntos de apoyo donde el precio, al menos de forma temporal, es muy probable que pare. En este otro ejemplo, vemos cómo después de una tendencia descendente, el precio ha empezado a cansarse aquí con un doji y que luego ha realizado una figura de martillo y que nos ha marcado otro doji que no ha realizado nuevos mínimos. Por lo tanto, si hiciéramos un zoom en gráficos, en este caso estamos en... bueno, perdonad, este es un gráfico de un minuto. Este es un ejemplo para que veáis que el candlestick también funciona en gráficos muy pequeños, incluso de un minuto. Y todo ello es... Forex World, creo que es un doble cero. Muchas gracias por tu aportación. Todo ello es posible porque Forex tiene muchísima liquidez. Y como Forex tiene muchísima liquidez, gráficos tan pequeñitos tienen una definición técnica chartista y por lo tanto de candlestick asombrosa. Tenemos en gráficos, sobre todo en los pares con más liquidez como los mayos, como puede ser el euro, la libra esterlina, etcétera, etcétera, tenemos mucha más definición que a veces en muchos índices internacionales en gráficos de hasta 60 minutos. Hemos visto que después de esta tendencia alcista, de nuevo tenemos una barra que nos ha marcado un máximo igual que el cierre. Aquí nos ha vuelto a realizar un máximo, pero el precio ha vuelto de una manera que envuelve a la gráfica anterior. Por lo tanto, tenemos una mezcla entre un engulfing o envolvente descendente y una mezcla de, como han comentado antes, de Twitter de tijeras, también denominado railways en inglés. Es decir, son dos raíles que se juntan. Es un Twitter o tijera, es un, si tuviéramos, fijaros un poquito el absurdo de los nombres, ¿no? Si tuviéramos un pip más de definición aquí en el cierre, ya sería un engulfing, ¿no? Un engulfing porque está, o un envolvente porque está envolviendo la figura anterior. Orlando, ¿podría explicar qué es un doble cero? Por supuestísimo. Lo digo porque aunque no tenga que ver con el tema de hoy, es importantísimo. En Forex siempre, aquí es una pena que no tenga voy a volver una diapositiva hacia atrás. Aquí siempre que, en Forex, siempre que veáis un precio que termina en 00, por ejemplo 1.4500 o 1.5200, es una pena que en este ejemplo no se ve. Aquí vamos a suponer que tenemos un precio de 1.4500, ¿vale? Siempre que tengamos 00, nos indica una zona en la cual tenemos una alta probabilidad de que el precio pare, por lo menos temporalmente. Y eso es debido a que muchos operadores ponen las órdenes, varios pips o por encima o por debajo, según estén largos o cortos, en ese precio. Bueno, me están comentando, el moderador de la sala me está comentando que tenemos que ir terminando y todavía me quedan varias diapositivas, por lo tanto,
disculpadme si voy un poquito rápido. Si hay alguna pregunta que ahora se queda sin contestar, saber por favor que me la podéis enviar por correo electrónico y gustosamente la indicaré. Aquí vemos como, aunque no teníamos una tendencia descendente bien marcada, el precio nos ha marcado en la sesión asiática, que siempre está caracterizada por tener un canal, nos ha marcado por vía candlestick que tenemos una tijera o que tenemos un envolvente en Gulfstream Pattern que nos marca que quizás tengamos una figura de vuelta. Por lo tanto, aunque no hemos tenido tendencia descendente, sí que hemos tenido un soporte bien marcado que nos ha dado la posibilidad de poder ponernos alcistas. Además, a ello le añadimos la posibilidad de que siempre podemos tener en este horario en apertura europea un cambio de sentimiento, tenemos todavía otra indicación mayor. Aquí hemos tenido también una figura que nos ha dicho que hemos tenido un rally bastante largo y nos ha dado un Arami. Un Arami es una figura en la cual la siguiente barra está, en vez de envolviendo a la anterior, como en la figura que hemos dado en la diapositiva anterior, pues simplemente está dentro de la barra anterior. Y aquí lo mismo, lo vimos en el ejemplo recordar que hicimos del zoom. Y aquí tenemos otra en la cual ambos mínimos han realizado una especie como de doble suelo. Si aquí bajáramos y hiciéramos zoom a gráficos de 5 minutos, veríamos en 5 minutos que la gráfica ha hecho un doble suelo. Por lo tanto, por análisis chartista diríamos, uy, estamos en gráficos de 5 minutos teniendo un doble suelo. Es momento de ponernos largos. Por lo mismo lo vemos aquí con esta figura que se llama Arami en Candlestick. Bueno, como resumen, podemos utilizar los conceptos de figuras básicas para ayudarnos en nuestros temas de decisión. No hace falta saberlos todos, como hemos visto a lo largo de este seminario. Recordar que son más efectivos, como incluso alguno de vosotros habéis añadido en el seminario, si coinciden en puntos de soporte o resistencia significativos, doble cero como hemos definido anteriormente, y muy importante, para que no os liéis, porque hay gente que no estudia el candlestick porque compra un libro, ve que hay 35 o 50 patrones diferentes, se lía y lo deja. No hace falta saberlos todos, no hace falta saber cómo se llaman, simplemente reconocer el cambio de sentimiento. Y eso se puede realizar abriendo vuestras cartas y visualizando, por ejemplo, en gráficos de 60 minutos, de 5 minutos diarios, haciendo backtesting, viendo cuáles son esas figuras que se repiten más en vuestro par favorito y en vuestro espacio temporal favorito e ir denominándolos. Incluso los podéis denominar bajo vuestra propia nomenclatura, le llamáis A, B, C o patrón X y el que fuera, ¿vale? Y bueno, pues simplemente como dato de contacto os voy a poner mi email, os lo voy a pasar aquí y cualquier pregunta que tengáis, por favor, me la podéis pasar. Disculpadme un segundito. Y bueno, simplemente comentaros que las diapositivas de esta presentación os las podréis descargar registrándose en nuestra página de fxforaliving.com. Voy a poner aquí la dirección. Me están comentando que todavía normalmente las tenemos publicadas siempre en el mismo momento en el cual realizamos la publicación, pero hoy hemos tenido más trabajo y no están publicadas, pero de aquí a 6 horas máximo mañana estarán disponibles para vuestra descarga. También recordaros que tenemos programas de formación como curso presencial en Madrid de forma regular y nuestro curso online con un año de tutoría. Agradecer a todos vosotros vuestra presencia aquí. Muchas gracias a todos.